tarde es el que abre y el que cierra. Amén. El que abre y el que cierra. En este texto que hemos leído en esta tarde, pues hemos visto tres cualidades del Señor, o este texto nos habla de tres cualidades: el santo, el verdadero y el que tiene autoridad. O sea, vamos a estar mirando estos tres aspectos de la palabra de Dios, o estas tres cualidades de nuestro Dios. Este texto que hemos leído, pues empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. O sea, es el primer punto que vamos a mirar. Esto dice el santo. Y como pueblo que usted y yo somos, como pueblo de Dios, usted y yo sabemos que solamente hay uno que es santo, y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso Él dice: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. La santidad de Dios es uno de sus atributos. Amén. Isaías el capítulo 6, el verso 1. Isaías el capítulo 6, el verso 1 dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gloria al Señor. Eso era lo que vio Isaías. Él vio al Señor sentado allá en su trono, y vio a aquellos ángeles que con 2 alas cubrían sus rostros y con 2 volaban, y estos ángeles decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está lleno de su gloria, porque solamente Él es santo. Busqué la palabra o la definición de la palabra santo en el diccionario, y quiere decir perfecto y libre de toda culpa. O sea, esto es lo que lo hace a Él, es lo que hace que Él esté separado y sea distinto de todo lo demás. Él es único. No hay sino un solo Dios. No hay sino un solo santo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que mientras Dios estuvo en esta tierra, porque Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne cuando Él estuvo en esta tierra. Ninguna falta hallaron en Él, ni los hombres ni el diablo. Ninguna falta hallaron en Él. Podemos en esta tarde tener el ejemplo de Pilato, que él dijo al pueblo de Israel: yo no hallo ningún mal en Él. Yo no sé ustedes de qué lo acusan, pero yo no hallo ningún mal en Él. Esto es lo que hace que Él esté separado y sea distinto de todo lo demás. Él es santo porque ama solamente el bien y aborrece todo lo malo. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. Salmos el capítulo 30, el verso 4 dice de la siguiente manera. Libro de los Salmos el capítulo 30, el verso 4 dice: cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Cantad a Jehová vosotros sus santos. O sea, santo quiere decir separado, apartado para Dios. Así que nosotros también
que hemos recibido al Señor Jesucristo, usted y yo que le hemos aceptado a Él como único y suficiente Salvador, y que cada día nos estamos esforzando por obedecer su palabra, usted y yo también somos santos. ¿Y sabe de dónde depende o de dónde viene esa santidad? Esa santidad viene de Él. Esa santidad viene de Él, porque Él es santo. Amén. Así que cada día necesitamos de Él, cada día necesitamos la ayuda de Él. Por eso es que en esta tarde estamos en este lugar. Por eso es que en esta tarde, una vez más, nos hemos esforzado para estar en este lugar, porque reconocemos que dependemos de Él y sin Él nada podemos hacer. Segundo, lo vemos a Él como el verdadero, porque Él es el testigo fiel y verdadero. Su palabra es verdad. Él dijo: yo soy la verdad y la vida. Gloria al Señor Jesús. Eso lo dijo el Señor: yo soy la verdad y la vida. O sea que la verdad no es una religión. La verdad se llama Jesucristo. Amén, gloria al Señor. La verdad se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tercero, el que tiene la llave de David. Ahora, eso es lo que dice Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice del santo, el verdadero. Y el tercer punto es el que tiene la llave de David. Ahora, la llave de David significa autoridad. Eso es lo que dice la llave de David, significa autoridad. Hay un cuento que dice por ahí que usted está en su casa. Se lo han dicho a usted muchas veces, ¿cierto? Usted está en su casa, pero mientras usted no tenga la llave de esa casa, usted no tiene ninguna autoridad. Porque si usted tiene la llave de su casa, usted puede entrar cuando usted quiera, a la hora que quiera. Y la Biblia dice que Él tiene la llave de David. O sea, la llave de David significa autoridad. O sea, el que tiene todo el poder. Recordemos cuando Jesús resucitó, ¿qué fue las palabras que Él dijo? Toda potestad me es dada, ¿dónde? Toda potestad me es dada en los cielos. ¿Y en dónde? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea que Él tiene las llaves de los cielos. Él tiene las llaves de la tierra. Él tiene las llaves de la muerte. Él tiene las llaves del infierno. Él es el que cierra y nadie, Él es el que abre y nadie puede cerrar. Él es el que cierra y nadie puede abrir. Gloria al Señor Jesús. Apocalipsis el capítulo 1, 17 dice. Apocalipsis el capítulo 1, el verso 17. Dice de la siguiente manera: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que hay una buena noticia en esta tarde. El Señor tiene las llaves de la muerte. Él tiene las llaves del Hades. Gloria al Señor. Él tiene las llaves del reino de los cielos. Así que debemos de acercarnos a Él. Amén. Porque Él es nuestra esperanza. Él es nuestro todo. Gloria al Señor Jesús.
Él fue el que nos abrió ese camino nuevo y vivo, gloria al Señor, para cada uno de nosotros a través del velo, esto es, de su carne. A través de esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Él nos abrió un camino a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros sin temor nos acerquemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que usted y yo en esta tarde nos hemos acercado a su divina presencia. Usted y yo en esta hora nos estamos acercando a Él sin temor, porque Él a través de esa obra en la cruz del Calvario, gloria al Señor Jesús, nos abrió un camino. Mire, Él es el que abrió la puerta de nuestro corazón con la llave de la luz gloriosa del Evangelio. Y lo podemos mirar esta hora, o un ejemplo, en Hechos el capítulo 16, el verso 14. Hechos el capítulo 16, el verso 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién fue el que abrió el corazón de esta mujer Lidia? ¿Quién fue? El Señor fue el que abrió el corazón de esta mujer para que estuviera atenta a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, o estaba predicando, o estaba enseñando. Fue el Señor el que abrió el corazón de ella para que ella estuviera atenta a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él es el que abre y Él es el que cierra. Él fue el que abrió el corazón del apóstol Pablo, ese corazón duro del apóstol Pablo, quien era un perseguidor, pero fue Dios quien abrió ese corazón para que pudiera entender que Jesucristo era el verdadero Dios, que Jesucristo era el verdadero camino que conduce, o es el verdadero camino que conduce a la vida eterna. Él fue el que abrió también el corazón de Saulo, el perseguidor. Mire, la Biblia para muchos es un libro sellado, que mucha gente no lo puede entender. Y usted oye decir a la gente diciendo, yo no entiendo lo que leo, no puedo entender lo que está aquí escrito. Hay mucha gente o este libro está sellado para muchos. Pero déjeme decirte algo, Él es el que abre los ojos del entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Hermanos, si nosotros hemos comprendido lo que hemos comprendido hasta el día de hoy, es porque Él ha abierto nuestro corazón a la palabra de Dios y ha abierto nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Por eso lo adoramos, por eso lo glorificamos. Gloria al Señor. Salmos el capítulo 119, el verso 18. Dice la palabra de Dios. Salmos el capítulo 119, el verso 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermano, Él es el que abre los ojos de nuestro entendimiento para que usted y yo podamos entender la palabra de Dios. La Biblia dice que el diablo ha enceguecido el entendimiento de muchos para que no le resplandezca la luz gloriosa del Evangelio. Y el Evangelio en este tiempo para muchos es locura. El Evangelio para muchos, déjeme decirte, no lo pueden entender. Si ellos entendieran el Evangelio, este lugar estaría lleno
de gente agradecida del Señor Jesús. Pero como el enemigo les tiene los ojos enceguecidos, ellos no pueden entender. Pero qué bueno que usted y yo hemos entendido la verdad del evangelio. Y déjeme decirte algo, estimado amigo, hay alguien que abre los ojos del entendimiento, y ese se llama Jesucristo. Así que a Él es el que tú debes de clamarle, que te abran los ojos del entendimiento y que te abra el corazón para que tú puedas recibir la palabra de Dios. En San Lucas, el capítulo 24, allí tenemos una historia. En San Lucas, el capítulo, el verso 24. Recordemos que iban unos hombres camino de Emaús o a Emaús. Dice la palabra de Dios, ellos iban tristes por lo que había acontecido allí en Jerusalén. Habían perdido todas sus esperanzas. Ellos eran seguidores de Jesús, pero vieron a su maestro como los sacerdotes y como los romanos lo golpearon. Los sacerdotes lo entregaron, los romanos lo golpearon y fue crucificado en aquella cruz y murió. Y aquellos dos hombres iban tristes por el camino, cabizbajos, y de pronto se les acerca Jesús, pero ellos no le conocieron. Y ellos iban platicando de todo lo que había acontecido, y el Señor les pregunta: ¿qué pláticas son estas, la que vosotros tenéis? Y ellos le dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en esta ciudad? ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha acontecido en estos últimos tiempos en esta ciudad? Pues de aquel de Jesús, dice la palabra de Dios, de Jesús Nazareno, 24:19, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ellos habían perdido todas sus esperanzas. Ellos pensaban que su maestro aún seguía allí debajo de la tierra o en aquella tumba. No podían conocer al Señor Jesús. Y ellos le dicen al Señor: además, nos han asombrado unas mujeres que fueron al sepulcro y dijeron que ya no lo vieron allí. Y también descendieron unos de los nuestros a ver el sepulcro y también vieron lo mismo. Pero el Señor les dice a ellos, ahí en el verso 25 del capítulo 24 de San Lucas: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía o les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. O sea, en todo ese camino el Señor les habló de lo que había dicho Moisés, de lo que había dicho los profetas acerca de Él, y que esta palabra pues tenía que cumplirse en Jesús, tenía que cumplirse en Él. Y cuando de pronto llegaron al lugar donde aquellos hombres tenían que llegar, y el Señor se hizo como que si fuera de largo, y ellos le dijeron al Señor: Señor, ya se hace tarde, quédate con nosotros, quédate en este lugar. Amén. Y el Señor pues obedeció o acató lo que ellos le dijeron. Él se quedó allí. Y dice la palabra de Dios que cuando estaban allí sentados ya cenando, el Señor tomó el pan, lo partió, y ahí fueron abiertos sus ojos.
Allí fueron abiertos los ojos de ambos, de aquellos dos hombres, y comprendieron que era Jesús el que estaba ahí, pero el Señor se desapareció de ellos. Amén. Dice la palabra de Dios en San Lucas, el capítulo 24, el verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Quién fue el que les abrió las escrituras? ¿Quién fue el que le dio el entendimiento para que ellos pudieran comprender? ¿Quién fue el que le abrió los ojos? Fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Él es el que abre los ojos y Él es el que cierra. Gloria al Señor Jesús. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Él abre las puertas del cielo. Amén. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él dijo: veo los cielos abiertos. Eso fue lo que dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado por causa del evangelio, por causa de predicar el evangelio. Estaba siendo apedreado y él dijo: veo los cielos abiertos. Hechos el capítulo 7, el verso 55 lo dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso fue lo que vio Esteban. Vio los cielos abiertos y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Pero ¿quién fue el que abrió los cielos para que él pudiera ver la gloria de Dios? ¿Quién fue? Fue nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue el que abrió los cielos. Natanael, ¿quién le abrió los cielos a Natanael para que viera a los ángeles descender y ascender sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién abrió los cielos? Nuestro Señor Jesucristo. Recordemos cuando Felipe llama a Natanael y le dice: mira, Natanael, hemos hallado el Cristo de aquel de quien habló Moisés, de quien hablaron los profetas, lo hemos hallado. Y Natanael le dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dijo: ven y ve, ven y ve. Cuando Jesús ve a Natanael, le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Porque Dios conoce todas las cosas. Amén. Él está en su lugar. Él está en todo lugar. Gloria al Señor Jesús. Y Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? San Juan 1:48. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? ¿O dónde me has visto? Le dijo Natanael. Y el Señor le dijo: mira, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús. Entonces, en el verso 49 respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Verso 50, respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién fue el que le abrió las puertas del cielo? Para que él pudiera ver a los ángeles descender y ascender, gloria al Señor, sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Él tiene toda la autoridad. Él tiene todo el poder, gloria al Señor. Él cierra y nadie abre. Él abre y nadie cierra.
¿Quién fue el que encerró a Noé en el arca? ¿Quién fue el que cerró el arca cuando Noé entró al arca? ¿Quién fue el que cerró la puerta? Dios fue el que cerró la puerta. Y cuando empezó a caer aquel agua, aquella tempestad, y el agua empezó a subir, yo me lo imagino, aquellos hombres tocando el arca o la puerta del arca y llamando a Noé, ábrenos la puerta. Pero ya era demasiado tarde. Dios mismo había cerrado la puerta del arca. Dios mismo había cerrado la puerta del arca, y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Gloria al Señor Jesús. Las 5 vírgenes insensatas. La Biblia nos habla de 10, 5 prudentes y 5 insensatas. Estaban esperando a su esposo, y dice la Biblia que todas cabecearon y se durmieron. Pero de pronto se oyó una voz: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas despertaron, pero habían 5 vírgenes que se dieron cuenta que en sus lámparas no habían aceite, y le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y ellas, las prudentes, le dijeron: mira, ¿por qué más bien no van a la ciudad y compran aceite para sus lámparas, y también compran para nosotros para nosotras? Y las insensatas se fueron a comprar aceite. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellas volvieron, ya las demás vírgenes se habían ido con su esposo. Ya habían entrado a casa, dice la palabra de Dios. Dice en San Mateo el capítulo 25, el verso 11. Después, San Mateo 25, 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. O sea, la puerta había sido cerrada y nadie podía abrir, porque cuando él cierra, nadie puede abrir. Amén. Por eso el título de este mensaje es: Él es el que abre y Él es el que cierra. Amén. Gloria al Señor Jesús. Cuando Él cierra, nadie abre. Y déjeme decirte algo en esta tarde: Él cierra las puertas, aún las del infierno, y nadie puede abrir. Aún las puertas del infierno. Él cierra las puertas y nadie puede abrir. Y hay una parábola, la parábola del rico y Lázaro. San Lucas el capítulo 16, el verso 19, dice la palabra de Dios. Allí en ese capítulo, en el capítulo 16 de San Lucas, nos habla que había un hombre rico que vestía con esplendidez, todo lo tenía, buena comida, o sea, no le hacía falta nada. Vestía de lino fino, de púrpura. Pero también había un hombre mendigo llamado Lázaro. Este comía de las migajas que comían de la mesa del rico. Y aún los perros, dice la palabra de Dios, venían y lamían las llagas de aquel hombre Lázaro. Así lo dice la palabra de Dios. Usted lo puede leer luego en su casa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que un día aconteció que murió el mendigo, murió Lázaro en el verso 22, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y dice el verso 23: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá a pasar, ni de allá pasar acá. O sea, con esta parábola Jesús nos está explicando cómo dos hombres, una vez de muertos, continuaron existiendo en dos sitios diferentes. Porque es que la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es la verdad. Y mucha gente piensa que cuando la muerte llega al ser humano, que ahí se acabó todo, que ahí es el fin del ser humano. Y no, ahí es donde empieza la vida eterna. Ahí es donde empieza la vida eterna. Y a través de esta palabra, de esta parábola, el Señor nos está mostrando dos lugares. Y que hay una cima puesta en medio de un lado y en medio de otro lado. Y que los que están en este lado no pueden pasar al otro lado. Cuando el rico se vio en ese lado de tormento, cuando el rico se vio en ese lugar de dolor, él abrió los ojos y miró a Lázaro allá en el seno de Abraham. Y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro que remoje mi lengua, o que tome agua en su dedo y venga y remoje mi lengua. ¿Cómo sería ese lugar de tormento? ¿Cómo sería ese lugar que el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra? Lugar de tormento donde el hombre se va a perder por toda la eternidad. Y que Él es el que tiene las llaves aún del infierno, que cuando Él cierra, nadie puede abrir. O sea, una vez más el ser humano, o cuando el ser humano llegue a ese lugar, de allí no hay salida. Porque Dios es el que tiene las llaves aún del infierno. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y Él le dice: no puede pasar, el uno no puede pasar de este lugar al otro, ni el otro puede pasar acá. Hay una cima. Y ahí es donde Él le dice: mira, manda siquiera a Lázaro que le hable a mi familia, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Pero el Señor le dice: allá a Moisés tienen, allá tienen a los profetas, que los oigan a ellos, porque si alguno se levantara de los muertos, ni a él lo oiría. Hermanos, yo creo que la palabra de Dios es bastante clara en esta tarde. Hay dos lugares: una es la vida eterna y otra es la condenación eterna. Amén. La muerte física o natural es la separación del alma del cuerpo. La muerte física es la que toda persona experimenta, esté o no en Cristo. Toda persona, mientras tenga vida, va a experimentar la muerte. El hombre está destinado a morir físicamente. Y no crea que porque somos jóvenes, o porque somos niños, o que porque tenemos buena salud, pues estamos exentos de la muerte. No, la muerte en cualquier momento nos puede alcanzar. ¿O usted no ha oído el cuento que dice la gente por ahí? Ve, murió Julano, estaba tan joven que estaba, tan lleno de vida, tan lleno de salud. Eso es lo que oímos a diario. Eso es lo que oímos de la demás gente, pero tal vez mañana eso lo podrán o lo pueden decir de cada uno de nosotros.
No lo sabemos, porque a nosotros nos pertenece es este momentico que estamos viviendo. Amén. Este momentico es el que nos pertenece a nosotros, porque Dios nos ha dado la oportunidad, pero el día de mañana no lo sabemos. El día de mañana le pertenece a Dios. El día de mañana le pertenece a Dios. Y a veces el ser humano, o a veces somos tan, digámoslo así de esta manera, somos tan descarados, que sabiendo que el día de mañana le pertenece a Dios, y nosotros hacemos planes a largo plazo. Dentro de 8 días vamos a hacer esto. Y ni siquiera decimos si Dios quiere, si Dios nos da la oportunidad. Hermanos, vamos más allá. Dentro de 1 año me voy a ir a mi país. Voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a pagar mi pasaje, voy a empezar a arreglar mi maleta. Y dentro de 1 año sí voy a ir a mi país. Pero nunca has dicho, ¿será que Dios me da la oportunidad de ir a mi país? ¿Será que Dios me da la oportunidad de llegar hasta ese tiempo que yo tengo destinado de ir a mi país? Porque déjeme decirte, la vida le pertenece a Él. Él es el dueño de todas las cosas. Amén, aún de nuestra vida. Hebreos el capítulo 9, el verso 27 dice. Hebreos el capítulo 9, 27. Dice de la siguiente manera. Hebreos el capítulo 9, el verso 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? Y después de esto, el juicio. O sea, como hay un principio, también hay un final. Como nacemos o llegamos a esta vida, también vamos a partir de esta vida. Y todo lo que usted y yo hayamos conseguido en esta tierra, casa, carro, plata en el banco, ahorros en el banco, eso se va a quedar aquí. Eso no nos lo vamos a llevar. Los demás se van a quedar peleando por eso que usted dejó. Sea poquito o sea mucho, los demás se van a quedar peleando por lo que usted dejó. Pero tarde que temprano vamos a morir. Eso lo dice la Biblia. Y también hay un cantante colombiano que lo dice. Canta una gran verdad. Nadie es eterno ¿en qué? Nadie es eterno en el mundo. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, después de esto el hombre tendrá que enfrentar a Dios. Después de esto el hombre tendrá que estar de pie ante Dios, dando cuenta a Dios por sus obras, por sus hechos. Ahora la Biblia también nos habla de una muerte segunda. Es llamada también la muerte eterna, porque es la separación eterna del hombre de Dios por causa de sus pecados. El hombre está separado en cuerpo y alma al tormento eterno, en el lago de fuego y azufre, en el día del juicio final. O sea, la muerte segunda es después de que el hombre haya dado cuentas a Dios, o que haya pasado ese momento de estar frente a Dios, dando cuenta a Dios por sus hechos, por sus obras, donde Dios le va a decir al ser humano que corra el video, donde van a haber excusas, donde va a haber una cosa y la otra delante de Dios, pero Dios le va a decir al ser humano que corra el video. Y Dios, yo no sé cómo va a ser, pero en ese momento cada ser humano va a recordar todo lo que hizo en esta tierra, sea bueno o sea malo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda, la separación del hombre con Dios por toda la eternidad.
Y así tú quieras escapar del lago de fuego, tú no vas a poder. ¿Sabe por qué? Porque es Él el que tiene la llave. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Amén, gloria al Señor. Pero déjeme decirte algo, no quiero meterte miedo, meterte temor con esto en esta tarde. Aunque es terrible lo que le espera al ser humano si no obedece a Dios. Es terrible. Si el ser humano desprecia el evangelio, si el ser humano desprecia la voz de Dios y no se arrepiente, no obedece los mandamientos de Dios, esto es lo que le espera por toda una eternidad. Pero hay una buena noticia en esta tarde. Hay una vía de escape. Hay una vía de escape. Hay una puerta abierta. Hay un camino que nos conduce a la vida eterna. Y ese camino se llama Jesucristo. Esa puerta se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si queremos obtener la vida eterna, si queremos obtener la salvación de nuestra alma, si queremos obtener la vida eterna, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la gente hoy en día quiere entrar al reino de los cielos de una manera fácil, de una manera sencilla, que no le cueste nada. Así quiere entrar la gente al reino de los cielos, que no le cueste nada, mientras al Señor Jesucristo, para salvarnos, para abrirnos este camino, para abrirnos esta puerta, le tocó entregar su vida en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por amor a nosotros, y ese precio no fue plata ni oro, ni joyas preciosas. No, Señor, fue su preciosa sangre, su preciosa vida. Él la entregó en la cruz del Calvario. Allí derramó hasta la última gota de sangre por amor a cada uno de nosotros. Amén. Por eso lo dice la palabra de Dios en San Juan, el capítulo 3, el verso 16. San Juan, el capítulo 3, el verso 16, ya vamos a terminar. San Juan, el capítulo 3, el verso 16, un texto muy conocido por todos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el verso 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree, ¿en quién? En Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Así que cada uno de nosotros en esta hora, cada uno de nosotros decidimos. Dígale a su hermano o a su amigo que está al lado, dígale: tú decides en esta tarde. Amén. Cada uno de nosotros decidimos qué es lo que vamos a tener cada uno de nosotros, o en qué lugar queremos estar. Gloria al Señor Jesús. Cada uno de nosotros tenemos esa decisión, porque nosotros esperamos dos eventos: sea el levantamiento de la iglesia, que está pronto a suceder. Amén. Eso es lo que nosotros estamos esperando, el levantamiento de la iglesia.
Porque el Señor prometió volver por un pueblo sin mancha, sin arrugas, sin contienda y sin cosas semejantes. Y eso es lo que el pueblo de Dios o la iglesia está esperando: el levantamiento del pueblo de Dios. O el otro acontecimiento que estamos esperando es la muerte. Ese es el otro acontecimiento que estamos esperando, porque así lo dice la palabra de Dios. Ya lo hemos leído, vuelvo y lo leo. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero el verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y cuántos le estamos esperando en esta tarde? Amén, gloria al Señor. Qué bueno que hay un buen grupo en esta tarde que lo estamos esperando, gloria al Señor. Y por eso en esta tarde nos hemos esforzado, porque queremos aprender más de Él, porque cada día queremos ser mejores y porque cada día lo queremos agradar a Él. Queremos hacer su voluntad. Y Él dice en su palabra: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quiere ir al cielo? Yo quiero ir al cielo. Yo quiero estar con Él por toda la eternidad. Yo quiero estar con Él por toda la eternidad. Pero de cualquier manera no vamos a ir al reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Termínelo usted. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Son los de limpio corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Vamos a estar en pie en esta hora y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que sea obrando de una manera especial en nuestras vidas. Gloria al Señor. Él tiene las llaves del cielo. Amén. Él tiene las llaves del cielo. Él tiene las llaves y puede abrir también la puerta de nuestro corazón para que usted y yo le demos cabida a la palabra de Dios, para que usted y yo podamos entender esta palabra. El Señor también puede abrirnos el entendimiento para que usted y yo podamos comprender cada día más la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirte algo: Él también tiene las llaves del infierno. Él también tiene las llaves del Hades. Y una vez que la persona llegue a ese lugar, ya no podrá salir. Por eso hoy es el día que hay aún esperanza. Por eso Dios ha extendido hasta el día de hoy su misericordia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Habrá alguien que quiera obtener la salvación el día de hoy, en esta tarde? ¿Habrá alguien que quiera obtener la salvación de su alma en esta tarde? Y déjeme decirte, esa salvación solo la puedes encontrar en el Señor Jesucristo. No la vas a encontrar en otro lugar más. Solo Jesucristo es el único que te puede dar la salvación. Solo Jesucristo es el único que te puede dar la vida eterna, si entregas tu vida a Él y si de hoy en adelante empiezas a serle fiel al Señor Jesucristo. Amén. ¿Habrá alguien que necesite de Dios en esta tarde? Vamos a cantar una alabanza al Señor, y si hay alguien que necesita de Dios, puede pasar hasta este lugar en esta tarde y decirle al Señor: Señor, yo necesito de ti. Señor, yo necesito mejorar en esta área de mi vida. Señor, yo necesito que cambie mi carácter. Señor, yo necesito que cambie mi manera de vivir. Señor Jesús, en esta tarde el Señor está en este lugar y puede obrar de una manera especial. Oh, para Él no hay nada imposible en esta tarde. Amén, amén, amén. Quiero postrarme a tus pies,
quiero besarlos, Jesús. Palabras de amor expresar.